Pero ahora ya no soy tu monstruo. God of War no solo es una saga de videojuegos que los amantes del género y la mitología nórdica aman. Es probablemente lo que todo jugador que haya vivido la época de PlayStation 2 con Prince of Persia necesita. Una manera perfecta de cómo un juego puede triunfar por su sencillez y por crear una obra maestra. Tú y yo sabemos que hoy en día se prioriza mecánicas de juego que se centran en el refuerzo intermitente a la hora de crear historias. Ya sabes, incluir parches o mejoras de pago para avanzar en tu historia o para mejorar tu personaje. Y la historia y la jugabilidad de God of War es el ejemplo perfecto de cómo puedes crear una obra maestra teniendo en cuenta tres pilares fundamentales: tu jugabilidad, tu narrativa y la curiosidad. Y la jugabilidad de God of War es digna de análisis. Y antes de comenzar, para las personas que lleváis menos tiempo en este canal, quiero presentarme y que sepáis un poco qué hacemos. Mi nombre es David, Psico para los amigos, y lo que hacemos en esta comunidad es analizar psicología a través de videojuegos, a través de música, a través de personajes de ciencia ficción, como por ejemplo el universo Marvel, universo de animes, universo de todo tipo de mangas y cualquier cosa que me puedas plantear y que yo pueda analizar. Y ahora sí, comencemos con el análisis de God of War, una pieza que me ha parecido sensacional, y por supuesto, y al final, con el análisis de Kratos, el fantasma de Esparta. El combate de God of War no es algo tedioso, todo lo contrario, es extremadamente sencillo. R1, R2, L1 para bloquear es todo lo que necesitas hacer. Y es que cuando las cosas son sencillas de hacer, son sencillas de recordar. Además, que te permite como jugador poder centrarte en el componente estratégico, algo que si pruebas modos más difíciles de juego tendrás que aplicar más. Los enemigos no solo son más fuertes, sino que cambian sus patrones de movimiento y el juego te obliga a tener que adaptarte. Un gran mensaje por parte del juego: si no te adaptas ante la dificultad, es posible que fallezcas. No literalmente. De hecho, si tu atención como jugador está liberada de las demandas del juego, vamos, que es sencillo el combate, puedes plantear estrategias ante enemigos más demandantes como la Reina Madre Valquiria. Además, que God of War se centra también en potenciar que tú como jugador te centres en cierto modo de explorar el entorno. Y eso es algo muy importante a nivel psicológico. Que curioses, que explores. Es un mundo abierto donde tengas que dedicar interminables horas a explorar. Es un juego donde si exploras, descubres historia. Y esto, para los amantes de la mitología, de la historia y del conocimiento, es una delicia. He amado y disfrutado las historias de Mimir sobre los gigantes, sobre Odín y sobre los conflictos entre dioses, porque no hay nada más reforzante que explorar y no saber y saber lo que hay a la vez. Me explico. Tú no sabes qué vas a descubrir, pero a su vez sí sabes que descubrirás cosas, y esto es apetecible y fácil. De hecho, saber que si exploras a fondo una sala o una isla y que vas a obtener una recompensa en forma de recursos o información para la aventura es psicológicamente bueno para el cerebro. Es lo que llamamos un refuerzo positivo. Si tú exploras y sabes que hay una recompensa, hay mayor probabilidad de que tú como jugador, la próxima vez que llegues a un terreno desconocido, una isla o una sala, te dediques a explorar porque sabes lo que vas a obtener. Esto evidentemente engancha. Aunque no todo es tan sencillo, porque en su justa medida God of War introduce dificultad con sus mecánicas de puzzles. Algunos son fáciles y otros no tanto. Introducir puzzles en la mecánica de un juego siempre permite poder trabajar nuestra habilidad para tolerar la frustración o nuestra capacidad para resolver problemas, intentando una y otra vez acercarte a la mejor solución en este caso. Todas estas mecánicas de juego, cuidadas excepcionalmente, están enfocadas en mimar algo que cuando tú como desarrollador de videojuegos te centras en mimar y en respetar, generas que el jugador o la jugadora se enganche a una historia. Que God of War lo que cuida enormemente es la narrativa. Una narrativa centrada en la relación entre un padre y un hijo. Y por algo destaca este canal es por la importancia que le damos a las historias, por el mero hecho de que estas historias nos permiten conectar. Nos permite conectar con otros personajes, con otras vivencias y también conectar con nuestros propios sentimientos. Y sí, estoy seguro que te has podido sentir identificado con Kratos o con Atreus. Pero me estoy adelantando. God of War es una historia sobre la culpa, sobre los conflictos familiares
y sobre la aceptación. Su historia es contada en un único plano de secuencia. Esta técnica cinematográfica nos permite disfrutar de la historia sin cortes, sin secuencias de carga. Tienes en todo momento la sensación que estás disfrutando de una aventura, de una atacada, como si fuera una película. Una película, por otro lado, sobre vínculos familiares. La importancia de la familia y de cómo afectan las relaciones familiares es el núcleo de esta historia. Nos acompaña con Kratos y Atreus, con Brok y Sindri, y con la relación entre Freya y Baldur. Pero ¿cómo lo vemos con nuestros protagonistas? Con la pérdida. El significado de la pérdida y de cómo esta afecta es un tema que acompaña a lo largo de la historia a Kratos y a Atreus. Ambos han perdido. Atreus a una madre y Kratos a una esposa. Alguien que la quería, que quería como era Kratos. Sufrir una pérdida en un ambiente familiar implica que cada uno activará los mecanismos de afrontamiento ante estos eventos traumáticos. Atreus es un niño que ha perdido a su madre y que ahora tiene que estar con un padre al que no consigue llegar afectivamente. Atreus lo intenta y vemos cómo en muchos momentos se desespera porque ve que Kratos es completamente inexpresivo y duro con él. Todo esto genera más rabia y más dolor en el niño. ¿Te has parado a pensar a lo largo de esta historia en algún momento en cómo se estaba sintiendo Atreus? Porque yo, en todo momento. La respuesta la tenemos en una visión que el propio Kratos ve en Halfling. En esta visión vemos cómo Atreus se siente completamente desolado. Siente una tremenda frustración e incluso desea que hubiera sido Kratos y no su madre quien se haya ido. Este pensamiento suele ser frecuente en procesos de pérdida y en muchas ocasiones nos llegamos a sentir culpables por ello. Pero ¿cómo no va a sentir eso un niño que siente que su padre lo juzga y lo exige por todo? Lo sobreprotege. La sobreprotección y la exigencia es algo que se repite en Kratos. Kratos exige a su hijo, quiere prepararle para cualquier evento que tenga que afrontar, quiere que esté preparado. Y durante el juego tratas de correr con Kratos y alejarte de Atreus, el propio Kratos avisará a su hijo para que se acerque. ¡Así que te he sacado! Chico. Para no perderle. Es ahí cuando vemos que Kratos se preocupa por su hijo, quiere cuidarlo, pero no de la forma correcta. Esta relación de cuidado poco a poco va avanzando a lo largo del juego. Los gestos de cuidado y protección de Kratos van mejorando conforme avanza la trama. Cuando Atreus se enferma, Kratos hace todo lo posible para salvar a su hijo, incluso viajar al mismísimo infierno. Bueno, realmente viaja a Hel, el mundo de los muertos en la mitología nórdica. Es en ese momento donde vemos que Kratos tiene miedo. Miedo de que a su hijo le suceda algo malo, ya que eso es una experiencia que ya ha vivido. Por eso ejercerá un rol paterno desde la sobreprotección y exigencia, algo que al joven Atreus le hará sentirse rechazado y no aceptado, mostrando este último en ciertas ocasiones toda esa rabia contenida, algo que tarde o temprano estallará. Toda la aventura que viven padre e hijo les pone al límite de sus capacidades físicas y mentales. Por eso, tras las peleas con dioses, el joven Atreus cae enfermo. El juego refleja muy bien cómo funciona nuestro cuerpo cuando tiene que procesar un momento traumático y no tenemos los recursos para hacer frente a todo ese dolor. En muchas ocasiones nuestro cuerpo reacciona con síntomas físicos que nuestro cerebro no ha podido integrar bien. Es un mecanismo defensivo. Atreus tiene que gestionar con esas defensas todo el dolor acumulado. Y esto es algo tremendamente real. En muchas ocasiones en consulta lo que puedo ver por lo que me dicen las personas que acuden a terapia es que sienten mucha frustración que no consiguen expresar y que todo esto se acumula y que sienten mucha ansiedad e incluso dolores físicos como jaquecas, contracturas. Es una forma del cuerpo de expresar algo que tu cerebro y por tu parte emocional no estás siendo capaz de expresar. Son las relaciones familiares lo que permite al jugador y a los protagonistas avanzar en esta historia. Pero son estos pequeños detalles los que hacen que esta historia jugable sea una joya para cualquier jugador. Son las historias de Brok y Sindri las que van conectando y reparando el conflicto. Cuando conocemos a estos dos entrañables enanos se llevan fatal, han discutido y se han retirado la palabra, pero conforme trabajamos para ellos, vamos acercando más y más la resolución a su conflicto. Y de hecho es Atreus el que les confronta con esta realidad. Literalmente le dice a Sindri, creo recordar, déjate de tonterías y habla con tu hermano, pero deja de quejarte, es decir, haz algo. Y no sé si te preguntaste en este momento, ¿por qué estalla justo ahí? Porque conecta con su dolor. Atreus en todo momento en esta historia ve cómo las relaciones familiares se desmoronan cuando no hay sinceridad,
cuando no se habla, cuando no se soluciona el conflicto. Y esto un niño no puede comprenderlo. Y si no lo comprende es posible que se frustre y acumule toda esa rabia. Y es esa rabia la que deja fluir contra Sindri. Le dice lo que tiene que hacer o que si no deje de marearle. Para Atreus es mucho más fácil hacer eso que comunicarse abiertamente con su padre y decir eso mismo. Algo que para Kratos no pasa por alto. De hecho, en la conversación posterior entre ambos le pregunta qué ha pasado, por qué ha reaccionado así. Son esos momentos donde vemos cómo Kratos va ejerciendo un rol paterno más desde la comprensión, como poco a poco va acercándose más y más a su hijo. Ya a estas alturas de la historia tenemos una relación padre-hijo que ha ido madurando. Ambos se van conociendo, cada uno expresa a su forma cómo lidia con el dolor. De hecho, una de las frases magistrales del propio Kratos es esta: No confundas mi silencio con falta de duelo. Llora a tu manera, y yo lo haré a la mía. Y esta escena es de tremenda importancia, no solo para conocer mejor a Kratos, sino para que Atreus conecte con el dolor de su padre. Ha sido la primera vez que ha escuchado de boca de su padre que está herido, que sufre. Son estos detalles los que hacen que la relación padre-hijo poco a poco se regule. Kratos quiere que su hijo sea mejor de lo que ha sido él, de ahí que le enseñe a cazar, a protegerse, pero sobre todo a controlar mejor su rabia, algo que choca con el propio Kratos, la rabia, porque es realmente un reflejo de lo que él es y de lo que a su vez no quiere ser, porque Kratos quiere que su hijo no sea lo que él ha aprendido a rechazar, que sabe todo el odio y el dolor que genera vivir bajo el odio y venganza. Es entonces cuando se introduce el punto de máxima tensión entre ambos, cuando Kratos le desvela sus orígenes. ¿Puedo convertirme en animal? Y Atreus simplemente reacciona como reaccionaría un niño, con fantasía. Empieza a fantasear sobre lo que puede hacer o no, sobre los límites que puede tener o no. Y es ahí cuando Kratos hace lo que todo padre debe hacer, poner límites a su hijo. En ese momento, cuando Kratos ejerce un rol paterno desde la protección y el cuidado correcto, poniendo límites y sentando en su hijo lo que debe hacer o no, y evidentemente esto lo sabe por experiencia, cuando la relación poco a poco va siendo cada vez más fluida y hay mayor unidad. Cuando han vivido de todo, cuando han sufrido, han peleado y llorado, llega el punto de mayor clímax de esta historia, la cima de Jotunheim. Lo hicimos. Así es. Y este momento es brillante por dos realidades. Por una parte, porque es un momento, por así decirlo, de redención para el propio Kratos. Un momento donde conecta con su realidad y donde realmente se acepta. Y por otro lado, donde acepta a su hijo, se integra como padre y por primera vez le llama hijo. Hijo. Un punto en el que Kratos decide entregar las cenizas de la madre a Atreus, porque sabe de la importancia que tiene para él y porque confía en él. Kratos ha aprendido esa valiosa lección. Puede fiarse de su hijo porque su hijo también sabe defenderse y proteger a su padre. El esparcimiento de las cenizas de su madre, cómo cada uno la despide a su manera, donde cada uno recoloca su pérdida en su mundo, porque así funcionan las pérdidas, cada uno le da un significado y cada uno recoloca esa pérdida en su mundo interno. Kratos refleja lo que todos podemos ser. Kratos representa lo que muchas personas son. ¿Y qué significa esto realmente? La saga God of War nos ha dejado uno de los mejores personajes de la industria de los videojuegos. Un personaje estoico, inexpresivo y con una furia desmedida. Es que Kratos lo que nos refleja realmente es como muchas personas en la vida del real lidian con el dolor y con la culpa. Y la respuesta a todas las preguntas que seguramente te has hecho en este vídeo, de por qué Kratos es así y qué le pasa, la vamos a encontrar analizando la personalidad y el comportamiento del fantasma de Esparta. Y aprovecho para decirte que si has llegado hasta aquí, que si este vídeo te está gustando, pues oye, agradezco muchísimo esa manita arriba, que me dejes tu comentario de qué te está pareciendo este vídeo y ya si lo compartes y se lo mandas a cualquier persona que le pueda gustar los videojuegos, lo que hacemos en el canal y seguramente God of War, la verdad que me ayudaría mucho. Kratos es hijo del todopoderoso Zeus y la mujer humana Calisto. La infancia de Kratos transcurre en Esparta y es aquí donde vamos a mencionar a uno de los referentes afectivos de su niñez, su hermano Deimos. Deimos es raptado por Ares ya que la profecía establecía que un guerrero mortal acabaría con los dioses y creyendo que este implacable guerrero era Deimos, pues lo raptan. Kratos trata de impedirlo, pero siendo joven e inexperto,
fracasa. Te fijas, ya desde un primer momento, cuando Kratos es relativamente pequeño, ya ha sufrido una primera pérdida, la pérdida de su hermano, un referente afectivo importante. Y las pérdidas es algo que acompañará constantemente a nuestro guerrero. Si avanzamos en la historia, tenemos a un Kratos más adulto que sufre otra pérdida, la de su mujer y su hija. La pérdida de estas personas, y para más Inri bajo su propia espada, abre una herida difícil de reparar para él, la culpa. Kratos se siente culpable y responsable de su muerte. Sabemos que fue Ares quien lo engañó, pero eso no impide que el propio Kratos se responsabilice de su muerte y fantasee sobre todo lo que pudo hacer y no hizo, algo muy común en procesos de pérdida, porque muchas veces responsabilizarse a través de la culpa es el único modo de tener la sensación de que controlamos algo. Teniendo todo esto en cuenta, tenemos unos pilares fundamentales para entender al propio Kratos. Para empezar, Kratos ha aprendido a desconfiar de cualquier persona que implique autoridad o que diga serlo. Por ejemplo, por supuesto, los dioses, pero si os fijáis, al principio de la historia desconfía de Brok y de Sindri, personas que dicen ser expertas en el arte de la forja de armas y que quieren ayudarle, pero desconfía de ellos. Kratos ha aprendido que cualquier implicación emocional o muestra de afecto puede conllevar sufrimiento. El mensaje que ha repetido es que si quieres a alguien, tarde o temprano ese alguien se va, así que lo mejor que puedo hacer es mantener alejado o alejar afectivamente a esa persona. ¿Y dónde vemos esto último? Durante toda la historia del último juego de God of War. Kratos muestra muy poca afectividad hacia su hijo Atreus. No la muestra con signos de cuidado, muestra a su forma cómo quiere y protege a Atreus, no perdiéndole de vista, defendiéndolo de las amenazas, pero en lo que respecta a esa comunicación emocional es algo que simplemente nunca ha aprendido a hacer, y hacerlo para él genera dolor. Muchas personas que han pasado por experiencias similares muestran poca capacidad para comunicarse afectivamente. No es porque no quieran, simplemente no saben hacerlo o no pueden hacerlo, les cuesta mucho. Todos hemos sido Kratos alguna vez, todos hemos sentido ese dolor. Todos hemos podido sentir que si expresamos algo pueden juzgarnos o pueden herirnos, porque Kratos teme que le hieran, pero teme más que hieran lo que él quiere, a su hijo. Kratos mantiene durante toda la historia alejado a Atreus. Está cerca físicamente de él, pero a la vez lejos. Fijaos que siempre le llama chico, esa palabra que genera distancia emocional. Es solo al final de la historia cuando por primera vez le llama hijo. Y como te decía antes, Kratos es de esos personajes que te refleja muy bien cómo muchas personas que no han procesado el dolor, que no han procesado sus traumas, lidian con la culpa y se comunican afectivamente. La culpa es algo que acompaña siempre a Kratos. A nivel metafórico vemos como las espadas del caos, unidas a su carne con esas cadenas, un elemento simbólico y metafórico que en muchas culturas está asociado a la culpa, reflejan una realidad tremendamente vital en el personaje, y es que no se acepta. A su vez, todos los pensamientos recurrentes que tiene Kratos sobre su pasado y la no aceptación del mismo, es algo que se repite y repite en esta historia. De hecho, es en Helm donde sus pensamientos cobran forma y vemos cómo su pasado le está atemorizando. Esa culpabilidad y remordimiento por haber matado a todos esos dioses. Ese pasado y todo lo que implica es lo que más teme. Teme convertirse de nuevo en lo que fue, o peor, que su hijo cometa esos mismos errores. Pero ¿qué padre quiere, por ejemplo, que sus hijos cometan sus mismos errores? Todos nosotros conocemos a alguien al que le cuesta abrirse emocionalmente. Puede que esa persona haya vivido una pérdida o varias, o que haya sido criada en un ambiente que no fomenta la comunicación emocional. Aquella persona que ha aprendido a sentir esa culpa y remordimientos por lo que hace y que poco a poco deja salir esa rabia. Una rabia que no ha sido elaborada y procesada. Cuando no integras tu dolor ante situaciones traumáticas, cuando has intentado o has aprendido a ver tu rabia como elemento a rechazar o a ocultar, o cuando aprendes por ti mismo o por tu entorno que el cómo eres es algo sobre lo que sentir vergüenza o culpa, comienzas a machacarte, a culparte, a exigirte, a ser perfeccionista, a exigir a los demás, a sobreproteger a los demás y al fin y al cabo a sufrir tremendamente como sufre Kratos. Kratos refleja una realidad común en la población, duelos que no han sido resueltos. Bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Ha sido un vídeo que me apetecía muchísimo hacer. Estoy disfrutando mucho los análisis de videojuegos porque primero los juego, luego los analizo y luego por supuesto los grabo y los edito para que los podáis ver. Ha sido un trabajo
la verdad, bastante elaborado, bastante exigente y demandante. Todos los análisis de videojuegos lo son. Así que si este vídeo os ha gustado y habéis llegado hasta el final, lo primero, daros las gracias por estar hasta aquí conmigo, y que por supuesto, si compartís y difundís este vídeo, me ayudáis enormemente a que el canal crezca. Y por supuesto, si tienes alguna otra recomendación de videojuegos que quieres que juegue y que analice, déjamelo en los comentarios, que lo leeré todo. Cualquier cosa que quieras comentar sobre esta fantástica saga, te animo a hacerlo. Y por supuesto, y si quieres, nos vemos en el siguiente vídeo. Un abrazo y hasta la próxima. Hasta luego.